Bueno, en este video vamos a analizar un poquito lo que estuvimos viendo de movimiento rectilíneo uniforme, que ustedes lo estuvieron leyendo a partir de la guía. Eh, Vamos a repasar este concepto. ¿Sí? Nosotros en la lectura que hicimos vimos que podíamos calcular la velocidad media a partir de esta ecuación que yo estoy resaltando acá, ¿sí? Que tenía que ver con el desplazamiento y el delta t. Y llamábamos movimiento rectilíneo uniforme aquel movimiento en el que, si considerábamos un intervalo de tiempo idéntico cada vez que mirábamos el movimiento que realizaba el móvil, se desplazaba la misma cantidad, ¿sí? O sea, mismo delta t, mismo delta x hacen que esta velocidad, que es el cálculo de la velocidad media, sea constante. A partir de esto, nosotros dijimos, bueno, podemos deducir una ecuación que me permita saber en dónde va a estar la partícula, el móvil o lo que esté analizando en un determinado tiempo, ¿sí? Y entonces llegamos a la conclusión de que había una manera de hacerlo, y esa forma era lo que llamábamos la ecuación horaria. Es una fórmula, la ecuación horaria. Cada vez que yo ponga un delta t, sabiendo la velocidad y la posición inicial, voy a poder calcular la posición final. Esa posición final es la posición final para este delta t, o sea que esta sería mi variable independiente y esta sería mi variable dependiente. Voy a hacer un paralelo con algo que ustedes ya saben, que es la ecuación de una recta. Ustedes en matemática vieron que I es igual a B más A por T, por X, perdón. ¿Sí? Fíjense que acá estamos, tenemos nuestra XD y nuestra Y en matemática cambiaron ahora y son delta t y la posición final, o la posición para ese determinado tiempo. ¿Sí? Yo puedo escribir esta ecuación, la voy a escribir de vuelta de una manera que quizás es más parecida a lo que ustedes podrían llegar a entender. X, que es la posición para un determinado t, es igual a la posición inicial más la velocidad, que sería la pendiente de la recta que uno ve en matemática, por t, que sería mi variable independiente. ¿Sí? En algún caso quizás t tiene también un valor restado, que es el tiempo inicial, ¿sí? A veces vamos a usar esta ecuación. Ahí la pongo más grande, ¿sí? A veces vamos a usar esta ecuación. Bien. Vamos a analizar esta ecuación, la vamos a usar un montón de veces. Después vamos a ver que hay una ecuación que es un poquito más complicada para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero por ahora estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Y en movimiento rectilíneo uniforme vemos que entonces la forma de calcular la posición es una función lineal. Y si es una función lineal, entonces nosotros lo que sabemos es que el gráfico tiene que ser una recta. ¿Sí? Esto tiene que ser una recta. Borro la pantalla, así puedo levantar un poquito el gráfico y mirar esto. Fíjense, vamos a usar este gráfico. Este gráfico es. Este gráfico entonces me permite determinar la posición respecto de un determinado tiempo. ¿Sí? Yo voy a poder saber para este tiempo en qué posición está. En este tiempo en qué posición está. En este tiempo en qué posición está. Obviamente en el tiempo que es igual a 0 está en la posición inicial. ¿Sí? Esto es una función lineal. Esto es lo que nos tiene que dar la posición. Bien. ¿Qué más podemos repasar de esto?
Esto ya lo vieron, esto más o menos lo tienen que tener, lo vamos a ir mirando ahora en unos gráficos. Bien, con esto nos quedamos y lo que yo quiero que hagamos ahora es analizar con un pequeño simulador que hay en internet. Después les voy a dejar el link para que lo usen y jueguen un poquito. Me grafica este simulador el movimiento de este motociclista, ¿sí? Vemos tres gráficos. Este que sería el de la posición, este es el de la posición, este es el de la posición, este es el de la velocidad, este es el de la aceleración, que si bien ustedes lo leyeron, por ahora no lo vamos a mirar. Fíjense, la aceleración está en 0, permanece en 0, ¿sí? Así que yo ahora voy a borrar esto, pero voy a tachar esto de acá porque no quiero que le prestemos atención. Esto de acá no le prestamos atención. A esto de acá no le prestamos atención. Esas serían las ecuaciones. A esta parte tampoco. Estas serían las ecuaciones de este movimiento. Tiempo por ahora está en 0. Yo voy a dar play y el tiempo va a empezar a correr. El espacio recorrido en algunos lugares aparece con una E, por eso en este simulador aparece una E. Nosotros lo llamamos X inicial, más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Acá pone velocidad inicial porque está hecha la ecuación genérica para los dos movimientos, pero arrancamos con movimiento rectilíneo uniforme, así que esta velocidad inicial es constante, como se puede ver acá. Bien, la velocidad igual a la velocidad constante a la velocidad inicial, que es 2, la aceleración 0. Eso es lo que vemos reflejado en estos gráficos. Aceleración 0, velocidad que es una constante que es 2, y el espacio recorrido es el espacio inicial más la velocidad por t, o sea que me tiene que dar una función lineal, porque a medida que cambie t va a ir cambiando la posición, ¿sí? Yo ahora le voy a dar play y vamos a ver qué pasa. Le doy play al video que grabé. Yo me grabé jugando con el simulador. Ahí entonces vemos que a medida que va pasando el tiempo, la moto pasó de la posición inicial, que estaba acá, pasó hasta esta posición que es 7,8. Posición. Bien. ¿Qué podemos ir viendo de lo que estuvimos analizando? Bueno, lo primero que podemos ir viendo es que acá tenemos un delta X. Este delta X, que se calculaba como la posición final menos la posición inicial, ¿qué me está dando? Y me está dando que la posición final, como me está marcado acá, es 7,8 menos, voy a escribirlo mejor, escribir mirando para cualquier lado, 7,8 metros menos 0 metros, porque es la posición inicial, ¿sí? Esto nos da el desplazamiento. Fíjense que como la moto se movió en línea recta, este desplazamiento coincide, y se movió desde 0, coincide con la posición, ¿sí? Pero no siempre va a coincidir. Este delta X entonces es siempre posición final menos inicial. Para este momento el delta X vale tanto, ¿sí? 7,8 metros. Bien, eso es una de las cosas que estuvimos viendo. Habíamos visto también que el área que hay acá, esta área que aparece acá, que ya está sombreada, yo la vuelvo a marcar, toda esta área hasta donde marcamos que es 3,9, ¿sí? Podía ser, nos permitía calcular esa área, el desplazamiento. O sea que yo podía decir que delta X también era la velocidad media por el delta T. O sea que si yo multiplico 2 metros sobre segundo por el delta T, que es 3,9, porque arrancó en el tiempo 0 y terminó en el tiempo 3,9, o sea que acá yo tengo que poner 3,9 segundos. Esto, si la calculadora no me falla, me está dando 7,8. Esto da 7,8
metros. ¿Sí? Multiplico los números, 2 por 3,9, multiplico las unidades, metros sobre segundo, unidad de velocidad, por segundo, que es la unidad de tiempo, y me queda metro. Y me quedó lo mismo que el delta x. ¿Sí? Fíjense, lo quiero calcular en el gráfico de espacio o de posición. ¿Cuál era la posición final que yo estoy mirando? Y esta para 3,9 me dice el gráfico que es 7,8. Entonces el delta x es 7,8. La posición inicial, ¿cuál es? 0. Entonces 7,8 menos 0 me da 7,8. Dos formas de calcular el desplazamiento. O con el gráfico de la posición, hago la resta de las posiciones, o con el gráfico de velocidad, y lo que voy a hacer es calcular el área debajo de la velocidad. ¿Sí? Borro todas estas anotaciones que hice, así seguimos. Bueno, no me deja seguir borrando. Vamos a tachar esto de acá, si no se marea. Bien, seguimos con la simulación, a ver qué simule después. Bueno, agarré la recta y la ubiqué en 5. O sea, ahora, el motociclista no arranca desde 0, arranca desde 5. ¿Sí? Creo que desde 5 de un poquito más, no sé dónde lo ubiqué. Posición inicial acá dice 4,5. ¿Sí? Fíjense, para el tiempo 0 la posición es 4,5. Ahí le di play, lo voy a frenar ahí en un momento cualquiera. Bien, podríamos hacer todo el análisis de vuelta. Ustedes si quieren ponen pausa en el video y calculan ustedes el delta t, el delta x con el gráfico de la posición y con el gráfico de la velocidad, ¿sí? O pueden ir a la página y jugar con velocidades y posiciones que ustedes quieran. ¿Qué más hice? Bueno, después agarré y cambié la velocidad, porque también puedo cambiar la velocidad. Fíjense, retrocedo. La velocidad anterior era 2. Era 2 positiva. ¿Sí? Acá era más 2 metros sobre segundo. Fíjense que en la ecuación de la posición, la velocidad es la pendiente, o sea que este tiene que tener pendiente positiva. Pendiente positiva. Velocidad positiva, pendiente positiva en la posición. Borro, así miramos qué pasó cuando le di play. Cuando le di play y bajé la velocidad, fíjense, cambió. Lo estoy volviendo loco, ahí vamos a hacer. A medida que le fui bajando la pendiente se fue achicando hasta hacerse negativa. Y la dejé en 2. ¿Sí? La dejé en 2, ahí. O sea que acá yo puse 2 de vuelta, pero negativo. Y la pendiente acá me dio negativa. Velocidad negativa me da una pendiente negativa en el gráfico de la posición. Bien, seguimos. Dejé la posición en 5. ¿Sí? Como la velocidad es negativa, ahí cuando... Bueno, lo puse en 0. Cuando le doy play, la moto se mueve no para el lado de la derecha, que son las X positivas, ya no se mueve para el X positivo. Se mueve con una velocidad que es negativa. Velocidad de menos 2. Acá ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo una velocidad puede ser negativa? Uno está acostumbrado a que la velocidad la mide, por ejemplo, en algún lugar donde la puede medir es en el velocímetro del auto. Y nunca me dice que es negativa la velocidad. Yo voy para adelante y la velocidad es positiva. No hay ningún lugar que me diga que es negativa. Voy para atrás, marcha atrás, y la velocidad me sigue marcando que es positiva. En ningún lugar me dice que es negativa.
Bien, entonces acá tenemos que recordar un concepto que estaba en el PDF, que es el de rapidez y el de velocidad. El de rapidez es solamente, digamos, el valor absoluto de lo que es la velocidad. Me dice cuántos metros recorro en qué cantidad de segundos. Eso me dice la rapidez, pero no me dice para dónde. Yo puedo estar yendo para el este, para el norte, para el suroeste, para adelante, para atrás, ¿sí? ¿Y qué es adelante, qué es atrás, qué es norte, qué es sur? Bueno, son todas maneras de ubicarnos en el espacio a través de el sistema de referencia que usemos. Y acá es recontra importante que tengamos en cuenta la palabrita sistema. Esto me parece que quedó fuera de la pantalla, así que lo voy a escribir de vuelta. Estamos acá. Sistema de referencia. El sistema de referencia me dice para dónde yo mido las cosas, desde dónde y hacia dónde voy a medir. En este caso mi sistema de referencia, fíjense acá está marcada la flechita que me marca el positivo de la X. Todo lo que yo mida desde el 0 para allá es positivo, todo lo que mido del 0 para allá es negativo. La velocidad es una magnitud vectorial, algo que también estaba en el PDF. Me dice, como magnitud vectorial, no solo el valor de la rapidez, me dice para dónde. Entonces el menos me está diciendo que va para el lado contrario al que va el positivo de mi sistema de referencia, ¿sí? El menos me dice que va en contra del positivo de mi sistema de referencia. O sea que la moto se tiene que mover para lo que diríamos atrás, que es un atrás entre comillas, ¿sí? Porque puse el positivo acá, atrás es para este lado, ¿sí? Adelante sería para la derecha, atrás sería para la izquierda. Bien, continuamos con la simulación. Borro estas cositas, le doy play de vuelta, ¿sí? De vuelta ponen pausa en el video y pueden analizar qué pasa con el desplazamiento, ¿sí? Fíjense que la posición final ahora es negativa, la posición inicial acá es 0, que acá la velocidad es negativa, ¿sí? Así que cuando vayan a calcular el área que hay acá abajo, la velocidad es menos 2 por el tiempo, positivo por negativo me va a dar negativo, me va a dar un desplazamiento negativo, acá también me va a dar un desplazamiento negativo. ¿Y eso qué significa? Significa que se desplazó hacia atrás. El desplazamiento negativo significa que se desplazó hacia atrás en mi eje. Como esta es una trayectoria rectilínea, se desplazó hacia atrás. Bien, continuamos con el video. Ahora sí, lo que hice fue poner la posición en 5 y darle play. Y podemos ver que la moto también retrocede, porque la velocidad es negativa, ¿sí? Retrocede, pero a partir de 5. Fíjense qué pasa en este momento. Cuando es el segundo 2,5, que yo tengo marcado acá, este 2,5, pasó por la posición 0, fíjense. Pasó por la posición 0. Arrancó en 5. Y cuando pasaron 2,5 segundos, arrancó en 5, y cuando pasaron 2,5 segundos llegó a 0. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, un delta X. Este delta X, que es menos 5 metros, y un delta T de 2,5 segundos. Y si quisiera calcular la velocidad, y bueno, la velocidad media es delta X sobre delta T. Entonces acá tengo menos 5 metros sobre 2,5 segundos. Y ¿esto cuánto da? Esto da 2, pero con el menos que hay ahí, me queda menos 2 metros sobre segundo, lo cual es lógico, ¿sí? La velocidad es constante. Ustedes podrían calcular, parar el video acá y calcular que sale de más 5 y llegó a menos 3 en 4 segundos y calcular la velocidad media. O
calcular el desplazamiento sabiendo que pasaron 4 segundos y la velocidad es menos 2, ¿cuánto se desplazó? ¿Sí? Eso lo podrían ustedes calcular. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es borro esto de acá. Lo que hice fue cambiar de vuelta la velocidad. Vamos a borrar estas cosas. Bien. Entonces ahí lo que hice fue cambiar la velocidad. La puse en menos 4 ahora. ¿Sí? Le voy a volver a dar play. Vamos a borrar esto porque ya no es menos 4. Cuando le dé play, fíjense, la pendiente, vamos a mirar, la pendiente estaba en 2, tenía una pendiente que era negativa, que tenía, la voy a dibujar así, ¿sí? Esta era la pendiente. Ahora cuando yo aumento la velocidad y la llevo a menos 4, la hago más negativa, fíjense que la pendiente ahora es esta. ¿Sí? Tiene más pendiente, negativa. Menos pendiente, más pendiente. Las dos son negativas, tienen más pendiente, negativa. Bien. Si la pendiente aumentó porque aumentó la velocidad, quiere decir que se va a mover más rápido, ¿no? Aumentó la velocidad, entonces, bueno, la moto se va a desplazar más rápido hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí lo acomodé y la moto se desplaza más rápido hacia la izquierda. Entonces ustedes podrían calcular cuánto se desplazó en 2,3 segundos si llegó a menos 4, con el gráfico de posición, con el gráfico de la velocidad. ¿Sí? Hasta acá, entonces, aplicamos los conceptos que estuvimos estudiando en el PDF y en los videos de cinemática, de MRU principalmente, los aplicamos a este análisis de gráficos. Yo les propongo que jueguen con este simulador, así van viendo cómo van cambiando la velocidad y la posición a medida que van cambiando los distintos valores que les permite modificar el simulador.